Vamos a proseguir con las siguientes posiciones que se han propuesto y pasamos al conductismo. Esto, lo primero, hay que distinguir una cuestión que es absolutamente crucial, que quede muy clara, porque hay unos líos con esto, algunas veces inducidos, que verdaderamente es chocante que te los encuentras todavía pues en gente con una formación que uno presupondría que tenía que tener distinciones tan básicas claras. Por eso voy a insistir un poco en ello. Cuando la gente habla de conductismo en nuestro entorno, muy frecuentemente le viene a la cabeza las técnicas conductuales, técnicas profesionales, desde las más generales, como el análisis funcional de la conducta. Hay un mercadillo, por ejemplo, hasta las técnicas más concretas, orientadas a resolución de problemas concretos. Recordad lo que hablamos sobre la distinción entre ciencia fundamental y técnica profesional. Una técnica profesional típicamente se inspira en resultados científicos, estamos hablando de técnicas serias, no de chorraterapia, de esas que hay por ahí. Se inspira en resultados científicos, pero para poder funcionar en los problemas concretos le añade a eso toneladas de sentido común, toneladas de heurísticos, toneladas de experiencia por parte de la persona que se hace cargo de aplicar la técnica y un largo etcétera. Es decir, nunca es algo puramente científico, como lo que puedes hacer en un laboratorio donde controlas todas las variables, etcétera, etcétera. Pero en segundo lugar está lo que llaman los conductistas, yo creo que de una manera absolutamente hiperbólica, ciencia de la conducta. Vamos a ver, ciencia de la conducta es la economía conductual. Ciencia de la conducta es la antropología. Ciencia de la conducta es la sociología. Ciencia de la conducta es cualquier parte de la psicología, salvo quizá las más fenomenológicas, que ya no sé casi si quedan. Pero lo que ellos llaman ciencia de la conducta, a lo suyo. Y lo suyo en realidad es la psicología experimental del aprendizaje de toda la vida, quiero decir, desde los años 30 del siglo pasado, basada en las nociones que conocéis de sobra, porque a algunos ya os los conté, hasta yo el primero. El efecto de refuerzo parcial en la adquisición, el refuerzo intermitente, el sombreado, en el caso, eso no os lo conté el primero, en el caso del condicionamiento pavloviano, la ley de la igualación de Einstein, todo ese conjunto de resultados experimentales que son muy potentes y son muy válidos y muy valiosos, las dos cosas, constituye un área de la psicología del aprendizaje, la psicología experimental del aprendizaje. Y como les gusta insistir a algunos de mis compañeros de más cognitivistas de otras asignaturas, cuidado, psicología experimental del aprendizaje asociativo. Porque el aprendizaje que tú estás teniendo en esta asignatura, no creo porque esta asignatura es una mierda, pero en las asignaturas serias es otra cosa. Y no se entiende con el ERPA, con el ERTE, con el sombreado y con todo ese tipo de historias. No se entiende, no hay tiempo. Lo que tú puedes aprender en una hora, de una buena clase, insisto, no de esta. Que no es un refuerzo. Vamos, que no hay manera. ¿Se entiende? O sea, bueno. Sin embargo, a ellos les gusta llamarlo ciencia de la conducta. Muy bien, pues vale. Los conductistas con la terminología suelen ser bastante obsesivo-compulsivos. Y por último está el conductismo, que es una filosofía. Y cuidado, esto no lo digo yo, esto lo dice Burroughs Frederick Skinner, nada menos. Skinner, en su libro sobre el conductismo, lo primero que dice es: una cosa es la ciencia de la conducta, lo que la gente menos venida arriba llamamos psicología de aprendizaje experimental, y otra cosa es el conductismo, que es la filosofía de esa ciencia, dice él. Skinner, 1974, About Behaviorism. Ahí está, no lo digo yo. El conductismo es una filosofía. Y como filosofía, es una forma racional especulativa de interpretar
cosas. En este caso, por lo que nos interesa, 2. Es una filosofía de la psicología en el sentido de que constituye una propuesta, como si dijéramos un proyecto, en cuanto a cómo debe ser una psicología científica, en su totalidad manifiesta. Y es precisamente la idea que decía antes. Todo lo que debe ser una psicología propiamente científica debe ser lo anterior, ciencia de la conducta. Si no se puede entender en términos de reforzadores, contingencias, etc., entonces no es científico. Y por tanto debe ser excluido de una psicología científica. Esa es la idea. Todo es psicología del aprendizaje. Si no te crees esto, no eres conductista. Aunque como todos nosotros, como la práctica totalidad de nosotros, estarás de acuerdo en que el análisis funcional de la conducta es una técnica muy potente para manejar ciertos problemas profesionales, muchos de ellos. Y aunque como la mayoría de nosotros estarás de acuerdo en que los resultados de la psicología experimental del aprendizaje son excelentes resultados en su área, en su dominio. Pero la idea, la filosofía conductista sustancialmente consiste en decir, eso es todo lo que hay. Yo he oído a conductistas, tengo amigos conductistas, que decir cosas tales como que, mira, en psicología social lo único que hay es lo de siempre, refuerzos, castigos, contingencias, y lo demás son trivialidades. Podríamos dejar, entre paréntesis, que cuando uno está abrazando una posición científica según la cual el principio más importante es que un organismo va a repetir más probablemente las conductas que le han funcionado bien en el pasado, puede resultar hasta algo cómico que llame trivial. Cómico en el mejor de los casos. Vamos. ¿Qué principio de refuerzo, macho? Pero bueno, la idea conductista, según está expresada clarísimamente por sus autores, sobre todo por Skinner, que además es el más influyente, es el padre de todas las demás ramificaciones que han aparecido después, que son variantes menores sobre su propuesta, la idea es esa. La psicología como ciencia, fijaos que estamos en filosofía de la psicología, la psicología como ciencia debe ser una aplicación a saco de la ciencia de la conducta, que a su vez no incluye a la economía conductual, ni a la psicología social, ni a la antropología. Es la psicología del aprendizaje, de laboratorio, todos esos fenómenos que ya conocemos todos bien. Insisto, hay una gran diferencia entre dar un valor a esos fenómenos, no digamos a las técnicas que derivan de ellos o que se inspiran en ellos, que por cierto son la joya de la corona de la esfera conductista. Una cosa es eso, darles valor, y otra cosa es decir, esto es todo lo que hay y esto es todo lo que tiene que haber. En este último caso, si te lo crees, eres conductista, si no, no. Está claro, ¿no? Un plan de estudios conductista sería, primero, curso primero, aprendizaje y condicionamiento 1, aprendizaje y condicionamiento 2, aprendizaje y condicionamiento 3, aprendizaje y condicionamiento 4 y seminario de aprendizaje y condicionamiento. Segundo, condicionamiento de conductas sociales, condicionamiento en el desarrollo infantil, condicionamiento y así hasta aquí. Optativas, condicionamiento en... Bueno, si a alguno le apetece, le sugiero que se vaya, le puedo sugerir a alguna universidad, sobre todo en Latinoamérica, donde lo hacen más o menos así. En Europa y en Estados Unidos pues ya, pues hace mucho tiempo que no, pero sí, fue así. El otro día, ¿os acordáis que os hablaba de la princesa Isabel de Bohemia? Y os decía que, aunque es princesa Isabel de Bohemia, suena como guau. Pues era una pobre muerta de hambre y una aristócrata venía menos. Al conductismo le pasa un poco eso. El conductismo gobernó el mundo durante 30 años, en el siglo XX,
Y ahora es que se les nota, es que tiene un aire de aristócratas venidos a menos que no veas. Pero bueno, esto ya es una apreciación completamente personal y anecdótica. ¿Vale? Siguen siendo muy divertidos. Y finalmente la parte que nos interesa, aquí, en este momento, la filosofía de la mente del conductismo. Recordad, en filosofía de la mente lo que estamos haciendo es buscar una manera coherente de asignar referentes al vocabulario mental. Y aquí la posición conductista es bastante... bueno, iba a decir clara, pero solo en la mitad. Por un lado está el conductismo radical. Fijaos, actualmente los skinnerianos que quedan llaman conductismo radical solo a su propio planteamiento filosófico. Yo creo que esto es desacertado, porque para radical Watson lo que viene a decir es: no hay referentes, todos son mitos. Cuando usted habla de creencias, cuando usted habla de deseos, cuando usted habla de enamoramientos, cuando usted habla de ansiedad, todo eso es mítico. Lo que hay realmente es fisiología y conducta. Los fisiólogos estudian la fisiología y los psicólogos estudiamos la conducta. Entonces, para Watson no tiene el más mínimo sentido que yo le dijera, por ejemplo, mira, es que me siento horrible, me siento fatal, estoy tristísimo, estoy siempre abatido, no tengo ganas de... Watson observaría mi conducta y usted se levanta por la mañana, se acuesta por las noches, come, va al trabajo, hace su trabajo, más o menos sale para adelante, está perfectamente. Pero todos sabemos que podemos dar una impresión conductual perfectamente vendible al mundo y al mismo tiempo llevar un auténtico infierno dentro. ¿No? Bueno, para Watson no. Para Watson, si tu conducta observable es correcta y fisiológicamente no tienes desequilibrios, estás perfecto. Fin. No hay tal cosa como tristeza, no hay tal cosa... No. Todo eso son mitos medievales, dicen en varios puntos de sus escritos. Bueno, pues es muy difícil tomárselo en serio. No ya para cualquiera que se lo cuenten intuitivamente, no, todo eso que tú sientes son tonterías, son rollos que te quedan ahí de cuando lo juran, no sé qué. Pero tampoco es fácil para los filósofos. Con lo cual, pues, conductistas watsonianos, yo creo que ya no queda ni uno en el mundo. Es historia. Y el segundo planteamiento es el de Skinner. Según Skinner, los términos y enunciados mentales se refieren a sucesos que son conductuales, pero encubiertos. Conducta encubierta, discriminativo encubierto, reforzador encubierto, etcétera, etcétera, etcétera. En una de las lecturas que os he pasado he argumentado detalladamente los fallos que tiene este planteamiento, pero se puede resumir muy fácil. Primero, no se sabe de qué está hablando. No sabe ni él mismo de qué está hablando. ¿Qué es una conducta encubierta? Por favor, ¿qué es encubierta? O sea, una conducta encubierta la hago yo ahora mismo. Me pongo ahí detrás de la mesa y me pongo a mirar el WhatsApp. Está encubierto por la mesa. Si quitáis la mesa me pilláis. Hostias. Pero cuando yo estoy pensando que me gustaría que ya fuera sábado por la tarde y se hubiera acabado el maldito máster de teología, ¿qué clase de conducta puede ser esa? Que no. Conducta sería huir con los brazos en alto cuando entro en la clase del máster de teología, por ejemplo. Sí. Al final, bueno, uno de los argumentos que dan, que se basan en lo que has dicho tú, de que son un poco estrictos ahí con el lenguaje. ¿Perdón? Que son un poco estrictos con el lenguaje, lo que has dicho tú,
y que uno de los argumentos que dan es como que al final es una acción, pensar es una acción como es escribir o como es lo que sea. Ajá. Y por eso a lo mejor lo llama encubierto, ¿no? Porque es una acción que haces pero que nadie puede ver que la estás haciendo. Pero al final es una acción. Lo que pasa es que yo tampoco simpatizo en exceso y obviamente no haces lo mismo, no sé. A ver, me gustaría que esta inteligente estudiante y yo no tuviéramos que llevar mascarilla para poder entenderla más fácilmente y tener una comunicación más completa. Me gustaría. ¿Qué clase de acciones? Eso no es ninguna acción. Ahí no. Eso no es ninguna acción. Bueno, pensar, ¿no? O no sé. Claro, ahí estamos. Pensar. Pero gente, para ese viaje no hacen falta tanta alforja. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, el problema es que ni lo define. Define, acota, especifica, en términos racionales y especulativos, que es lo que hace la filosofía. O sea, para entender lo que quiere decir Skinner con conducta encubierta, tienes que imaginarte muchas cosas. Dennett lo dice así, en una cita que a mí me encanta. Daniel Dennett, un gran filósofo de la mente, uno de los grandes. Después de leerse un texto de Skinner del año 80 y tantos, de los últimos ya de la producción de Skinner, porque le quedaba poco al hombre, dice, bueno, se supone que esto es un manifiesto conductista, pero lo que sea que se manifieste se ha dejado a la imaginación del lector. Que es una conducta encubierta, porque, insisto, encubierto es lo que yo hago ahí detrás, donde tú no me ves. Y si se quita, lo que obstaculiza... Pero vamos a ver, si tú tienes un pensamiento, tú ahora mismo estás pensando, este tío es un gilipollas, por ejemplo. ¿Qué tendría yo que quitar para verlo y decirte, me estás llamando gilipollas encubiertamente, maldita? ¿Qué tendría que quitar? Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de encubierto? Entonces Skinner hace una cosa verdaderamente surrealista. Quiere decir, no, es que son conductas a pequeña escala. O sea, son conductas pequeñitas, pitufas. Bueno, pues entonces voy a inventar un microscopio conductual y voy a ver tus pensamientos. ¿Te mola? Ven para acá, a participar en un experimento, ven. Te pongo debajo de un cacharro, que es el microscopio conductual, que amplifica, igual que los telescopios amplifican las estrellas y que los microscopios nos permiten ver las células. Si el tema es el tamaño importa, pero se resuelve. Como sabe todo el mundo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Conductas pequeñas. Bueno, pues si las amplificáramos, o sea, si cogiéramos tus pensamientos y los hiciéramos grandes para que lo pudiéramos ver todos, qué mal rollo, ¿no? ¿Qué aspecto tendría? ¿Qué se vería? ¿Qué veríamos? Es una sarta de sinsentidos. Es que no hay por dónde cogerlo. Al final, yo lo único que puedo concluir, siendo benévolo, es lo que os pongo en la lectura. Esto es una metáfora. Es decir, como este tío, por dogma de fe, tiene que decir que todo es conducta, y este asunto es muy difícil considerarlo como conducta, pues me dice que es conducta pequeña, pero bueno. Entonces, a efectos de las técnicas profesionales, no supone ningún problema. Sin embargo, yo el año pasado hice el pequeño experimento casero de preguntarle a unos cuantos buenos clínicos que conozco, de los cuales no se puede sospechar la más mínima ignorancia en materia de análisis funcional, etcétera, etcétera. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una conducta encubierta y un pensamiento? Respuesta prácticamente universal. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? ¿Puede un pensamiento actuar como reforzador? Claro. ¿Puede un pensamiento ser un discriminativo? Sí. Todos te dicen lo mismo. Es decir, es maquillaje, cosmética, es un cambio terminológico, nada más. Porque no le añade contenido, no le cambia ninguna sustancia. Está hablando de lo mismo con otro nombre. O sea, lo que dices es que para la práctica clínica sí puede ser muy útil verlo así.
Los clínicos, a los Para que pregunte, solucionar problemas. dicen que no, que da igual. Que llamarlo conducta encubierta, llamarlo pensamientos, y al final tú puedes hacer como clínico lo mismo con ello. O sea, yo voy a tratar de cambiar algunas conductas encubiertas tuyas que suponen un problema para ti. O yo voy a tratar de cambiar algunos pensamientos tuyos que suponen algún problema para ti. Lo que yo voy a hacer técnicamente es lo mismo en ambos casos, porque no hay una diferencia sustancial, solo hay una diferencia de palabra, de término. ¿Se entiende? A ver, había una mano antes, Borja, me parece. Sí, yo tenía pensamientos medio formulados. O sea, a ver, Conductas encubiertas, quieres decir. no soy un experto en Skinner, pero me gustaría X. O sea, para mí sí que tendría sentido verlo desde un punto de vista conductual. Sería la persona reportando el propio estado de su organismo, un estado en el que sabe que va a encontrar más reforzante un determinado evento. Y lo ha podido asociar por entrenamiento en la comunidad verbal. Primera pregunta, ¿reforzante de qué? Más reforzante, de lo que sea. Me gustaría que tú hicieras esto. Uh-huh. Más O apetitivo. sea, estás formulando un supuesto suceso futuro que a ti te reforzaría algo, alguna conducta. Porque un refuerzo es un refuerzo si refuerza una conducta, si no, no es un refuerzo. A ver, A menos que ya llamemos refuerzo a cualquier cosa que nos mole, que es lo que hacen. Y entonces, para ese viaje, de nuevo, no hacían falta tantas alforjas. Te pongo otro ejemplo. Sí, pero... uno que pongo, creo que en la lectura o en algún sitio. Sí, en la última lectura de Filosofía de la Mente, a propósito del apartado siguiente, el conductismo lógico. Me ha dejado. Nunca la volveré a ver. La he perdido para siempre. Joder, voy a llorar. Pero deseo con todo mi corazón que sea feliz. ¿Qué conducta? Y has entendido perfectamente el estado mental chiste y cursi que acabo de transmitir. No me digas que no. o sea, sí, lo entiendo. Pero ¿qué conducta es esperar que sea feliz? Cuando ya te he dicho de antemano que ninguna conducta mía puede afectar a nada. No la voy a volver a ver. Se ha ido a la China, donde además yo estoy vetado por no sé qué y no puedo entrar. No sé, o sea... Sería apetitivo para mí. Sí. ¿El qué? Eso, que se diera esa situación. Aunque no la vaya a ver, si me encontrara en esa situación... Me encuentro en un estado en el que el pasado ha habido una situación similar y ese evento ha sido apetitivo para mí. Ha sido reforzante de una conducta del pasado, sea la que sea. Una conducta del pasado ha sido reforzante para ti, todavía no sabemos de qué conducta tuya. Bueno, yo no tengo por qué acordarme. ¿Cómo? No tengo por qué saber qué conducta hice en ese momento. No, si me estás hablando de un reforzador, me estás hablando de una conducta, porque si no, me estás hablando, como muy bien has dicho al principio, simplemente de un evento apetitivo. Un evento apetitivo significa un suceso que produce en ti un estado mental que yo entiendo y acepto. Un reforzador significa un evento que puede ser apetitivo o no, que fortalece una conducta tuya a la que sigue contingentemente. Pero esto es lo que pone en los libros y lo que luego no se usa en la práctica. Pues la gente dice, esto es muy reforzante. Vamos a ver, ¿reforzante de qué conducta? Pero como ellos consideran pensar una conducta reforzante de esos pensamientos que tienes, ¿no? Bueno, que lo consideran una conducta, yo lo aceptaré cuando me digan qué es lo que consideran. Lo único que sé es que lo llaman una conducta. Pero, aparte de llamarlo una conducta, yo todavía estoy por escuchar o leer una sola línea, una sola frase, que añade al concepto clásico, medieval y vetusto de pensamiento, llamarle conducta o llamarle conducta encubierta, según lo hace esta gente. Es que no, que estamos en filosofía. O sea, que aquí no valen los truquitos heurísticos que no funcionan en la clínica. Está muy bien para la clínica, fabuloso. Un filósofo en la clínica sería un puto desastre. Pero es que venirnos con los criterios de la clínica a la filosofía es que esto es otro juego.
O sea, que hay que ser coherente. Y estamos viendo que resulta que hay refuerzos que no se sabe lo que refuerzan. Y resulta que hay cosas que se consideran pensamiento, pero no se sabe que se consideran. Bueno, pues ese es exactamente lo que quería ilustrar. Esto es una sarta de incoherencias. Filosóficamente, insisto. Lo que hacen en el laboratorio, el punto 2 de la anterior diapositiva, y las técnicas conductuales funcionan maravillosamente bien. Cada una de esas cosas en su ámbito, pero cuando se ponen a hacer filosofía, queda perfectamente claro, y esto es un juicio muy personal, que les viene grande. O sea, que no es que les venga grande, es que no son buenos en otras cosas, no en eso. O sea, si tú me dices que aquí hay un reforzador, me tienes que decir qué estás reforzando. Pues si no tiene sentido, es como si me dijera, mira, esta es un cónyuge. ¿De quién? O sea, porque si no es un cónyuge de alguien, no es un cónyuge. Es una señora, una persona, una chica, una estudiante, llámalo como quieras, pero no un cónyuge. Ahora, si tú me dices, mira, esa que preguntó en clase es la esposa de, no sé, bueno, vale, pues entonces ya sé. Pero de alguien. No tiene sentido, en otro caso, a menos que se lo demos, y ellos no se lo han dado. ¿Ves a lo que voy? Uh-huh. ¿Y las técnicas, si no...? Las técnicas, sin el conductismo no tiene sentido filosóficamente. Esas técnicas conductuales, si deciden que... Si todo el mundo se pone de acuerdo en que el conductismo filosóficamente no tiene sentido, ¿las técnicas conductuales pueden seguir haciéndose aparte de...? Por supuesto. No tiene nada que ver. Insisto, que funcionan magníficamente bien. Que son de lo mejor que tenemos en la caja de herramientas del psicólogo. Vamos a ver, el ejemplo que los que estuvisteis en análisis funcional quizá lo recordéis. Yo el año pasado ponía el ejemplo de los matematicoi, que era una secta, una comunidad, no sé muy bien cómo llamarlo, de griegos, que creían que todo estaba hecho de fuego, que el mundo tenía una estructura matemática de forma metafísica y que las habas eran un producto endiablado, que había que evitar a toda costa. Esa secta, en su trabajo técnico, produjo el teorema de la hipotenusa, llamado teorema de Pitágoras, que seguimos usando y aprendiendo hoy, y produjo la demostración de la existencia de los números irracionales. Resultado que sigue vigente en las matemáticas hoy, 25 siglos después. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Ahora, comemos habas tan tranquilos. Es decir, no te tienes que creer su filosofía, que era una sarta de idas de olla, para utilizar los resultados técnicos o científicos, en su caso. ¿Lo ves? Por otra parte, es cierto que ellos no hubieran llegado probablemente al teorema de la hipotenusa si no hubieran estado motivados, inspirados por la idea de que el mundo está hecho de matemáticas o que tiene una estructura matemática que luego pues es muy discutible en el plano filosófico. Pero esa inspiración tuvo el feliz efecto de producir un resultado matemático imprescindible. Son cosas independientes, insisto. Vale. Lo que pasa es que los conductistas, que son muy cucos y están muy desesperados porque cada vez quedan menos, te intentan vender la moto de que como el análisis funcional funciona muy bien, entonces el pensamiento es conducta encubierta, y eso ya no cuela. O sea, te intentan vender el pack, como si fuera una ideología. De hecho, en gran medida funciona como una ideología en algunos aspectos sociológicos. Gracias. Celia. No, nada, que... Eres Celia, ¿verdad? Sí, soy Celia. Que, bueno, esto no es una pregunta, pero es que como que siempre he tenido mis dudas con el tema del conductismo, y sí que es verdad que lo de los pensamientos, por ejemplo, yo siempre, no sé, a mis compañeros a lo mejor me decían, no, se habla de conducta encubierta, y yo sí que es verdad que decía, o sea, no entiendo
realmente al final es como una palabra que designa lo mismo, pero es como que te niegas a designarlo pensamiento porque los cognitivistas lo llaman así, entonces Claro. No podemos ser igual que ellos. Tenemos Claro, que tener exactamente. Ahí lo has dado. nuestro propio marco separado de todos y como un poco elitista. A mí siempre me ha sonado un poco así. Que es verdad que, o sea, yo luego, pues, a mí, por ejemplo, el tema del análisis funcional, bueno, ya lo comenté en el foro, que creo que es una herramienta súper válida. Por supuesto. Que yo, por ejemplo, pues hay argumentos que a lo mejor algunos conductistas que yo digo, oye, pues mira, esto te lo compro, pero otros no. Entonces, como que en la psicología se tiende como a, tienes que ser o esto o lo otro, o como si fuesen pues fanáticos. Entonces yo creo que un poco la cosa está ahí. No sé. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es que ahí le has dado. O sea, si el término conducta encubierta es un emblema, como si fuera el escudo del Atleti, y el término pensamiento es un emblema, como si fuera el escudo del Real Madrid, pues yo eso no lo llamaría elitista, yo eso lo llamaría infantil, pueril, tribal. El análisis funcional de la conducta, mira, te voy a decir una cosa, ahora que no nos oye nadie. Si a mí me dice mi departamento que tengo que dar psicología educativa, me voy. Pido la excedencia y me dedico a otra cosa. Porque es contrario a mi ética profesional y a mi ética personal impartir una asignatura que, en mi opinión, carece de valor. Pero yo imparto análisis funcional de la conducta. Estoy convencido de que tiene muchísimo valor como técnica profesional. Ahora, como el análisis funcional de la conducta funciona, entonces te tienes que creer que el pensamiento son conductas pequeñitas. Pues mira, no, tío. O sea, eso se lo vendes a quien te lo quiera comprar, que cada vez quedan menos, insisto. Sí, Liz. ¿Eres Liz, verdad? Sí. Hoy lo estoy petando. Voy a acabar reconociéndoos, joder. Porque cuando Skinner decía que la piel no suponía una diferencia, entonces significa que la conducta encubierta tendría que tener la misma morfología de la conducta manifiesta. Pero realmente... Perdona, repítelo un poquito más Sí, despacio, y es mi limitación, ¿eh? Sí, sí, porque aquí perdón. yo solamente tengo el emisor, pero debería tener uno como el de Celia. Que me has recordado el debate que tuvimos en análisis funcional el año pasado, que Skinner hablaba de que la piel no suponía diferencia. Sí. Entonces significaba que la conducta encubierta tendría la misma morfología de la conducta manifiesta. Pero ¿qué morfología tendría un pensamiento? Ese es exactamente uno de los puntos en los que incido en la lectura. ¿Qué morfología tiene un pensamiento? Toda conducta tiene una morfología, por definición. Si el pensamiento es conducta encubierta, bueno, vamos a comprar provisionalmente, o bien es pequeñita o bien tiene algo que la tapa. Pero, ¿qué forma tiene? ¿Con qué se hace? O sea, tu conducta de hablar, de hacer una pregunta o una intervención, se realiza con tus órganos fonadores, añadiendo algunos gestos de expresión facial, quizá algún gesto de la mano y tal. Esa es la morfología. Tú podías haberte puesto en otro plan, haberte levantado, como Hitler dando un discurso y haber dicho ¡oh! Otra morfología distinta. ¿Y un pensamiento qué morfología tiene? Pero si es que el problema es que ni lo intentan decir. O sea, no es ya que la explicación de Skinner sobre cuál es la morfología de una conducta encubierta sea buena o mala, es que no la hay. No la hay, buscadla. Están todo el tiempo apelando a una metáfora y a la complicidad del oyente. Esto es como si, y en ese sentido, para las técnicas, va bien, sin problemas. Ahora bien, en filosofía hay otros criterios de completitud, criterios de precisión. O sea, no podemos aceptar un concepto que ni siquiera sabemos qué es lo que dice su propio proponente, lo que es exactamente. ¿De acuerdo? Sí, vamos, totalmente. Insisto, por favor, que quede clarísima la distinción. Técnicas conductuales estupendas, con todo lo que tienen, inspiración científica y de
Elementos de sentido común, de heurísticos, de experiencia profesional, etc. Investigaciones de laboratorio en psicología del aprendizaje, magníficas. También doy esa asignatura. Y no la daría si no la considerara de valor. La idea filosófica de que toda la psicología debe ser eso, no se la cree nadie a estas alturas de la película, o se la creen los pocos que se la creen. Y la idea de que los referentes de los términos mentales, ya en filosofía de la mente, son cosas encubiertas, que son iguales que las otras, pero encubiertas, pues es que no se puede casi ni enjuiciar, porque es que todavía no sabemos lo que están diciendo. No saben ni ellos, por cosas como la que tú apuntas. ¿Cuál es la morfología de un pensamiento? Si es que la tratamos como una conducta. O sea, quiero decir, yo estoy muy abierto a estudiar y a valorar cualquier opción que den en este sentido, pero es que no las dan. Entonces, esto es así, punto. Pero así como, así. Ya está. Pues filosóficamente lo siento, pero eso no es serio. Por lo cual, en filosofía de la mente, el conductismo hoy en día es una reliquia. Los filósofos de la mente que están trabajando actualmente en todos estos problemas y muchos más, pues prácticamente no consideran el conductismo radical. Que, os recuerdo, los filósofos suelen englobar conductismo skinneriano y watsoniano conjuntamente como radical. Con lo cual, en realidad, queremos decir, bueno, esta cosa que hubo un tiempo que se volvieron locos y les dio por tal, pero que ya nadie se toma en serio. ¿Qué es lo que hay? Recordad que Twitter no es el mundo, que hay mucho conductista en Twitter predicando. Sí, pero vete a las revistas de investigación. Vete a las revistas de filosofía de la mente y a ver cuántos artículos conductistas encuentras. Te deseo suerte. Y si encuentras alguno, por favor, compártelo. ¿Alguna observación más sobre esto? Me da rabia dedicar tiempo a cosas que ya están muy pasadas, pero es que aquí hay todavía una influencia y, en fin, simplemente me parece importante que se vea alguna otro punto. Es que me parece alucinante que en cuarto tengamos estos debates en cuarto, cuando a lo mejor tú pensabas que te enfocabas más en cierto rama de la psicología y ahora como que se te destroza todo y dices, madre mía, qué movida. ¿Y qué hacemos? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes? En que a mí me frustra esta tener clase. estos debates en cuartos es muy chocante. Sí. Porque esto, o sea, en el conjunto del mundo occidental, en psicología esto está muy resuelto, pero que muy resuelto, y hace décadas. Ahora te digo otra cosa, compañera, más vale tarde que nunca. Eso es verdad. Más vale tarde que nunca. Porque si tú sales de esta casa sin que en ningún momento te hayan suscitado una oportunidad, un espacio intelectual para poner en cuestión determinadas cosas que luego te vas a encontrar ahí fuera que nadie está considerando muy relevantes, pues entonces sí que te vas a pegar una buena piña. O sea, este es el momento de analizar, de estudiar, de discutir. Y oye, que a lo mejor tú sales de aquí diciendo, pues este tío no se entera y el pensamiento en realidad es conducta encubierta. No, muy bien, allá tú. Pero por nosotros que no quede haberte dado la oportunidad de verlo de otra forma. Sí. Yo quería preguntar que con el tema de la morfología del pensamiento sí que está claro que no se puede describir, pero con el tema de los sueños, un sueño de, por ejemplo, una vivencia, hoy he soñado que hacía, no sé Un qué. sueño en el sentido onírico, no en el sentido de yo sueño con tener algún día no sé qué. Exacto, o sea, un sueño de, oye, cuando estaba durmiendo he soñado no sé qué. Vale. ¿Eso se podría considerar más conducta encubierta en el sentido de que podrías describir una morfología? Yo creo que eso se puede considerar conducta encubierta en el sentido trivial de que tu cerebro está haciendo cosas que no entendemos y que tienen unas ramificaciones fenomenológicas muy raras. Pero eso no es conducta, es más bien fisiología más fenomenología.
¿qué haces tú en un sueño? Si ni siquiera las leyes físicas se cumplen. Pues coger una vaca y levantarla. O sea, cosas así. Yo la verdad es que te vuelvo a lo mismo de antes. Cuando me digan qué es una conducta encubierta, en serio, como concepto lógicamente coherente, que no lo es, como concepto bien definido, bien caracterizado, pues entonces me puedo ir, por ejemplo, a los sueños, a ver si yo creo, si me parece, que lo que aparecen en los sueños, que siempre me lo van a tener que contar, a menos que sean los míos propios, si eso cuadra o no cuadra con ese concepto. Pero es que sigo sin saber de qué me están hablando. O sea, la idea de conducta encubierta como tapada por algo es absurda. Tus pensamientos no necesitan que nada los tape. Tu cráneo no. Te quitamos el cráneo y no aparecen tus pensamientos, aparecen tus meninges. Y luego tu cerebro, y luego el tronco cerebral. Tus pensamientos no aparecen por ningún lado. Entonces, ¿quién los encubre? Conductas muy pequeñitas. Bueno, ¿y entonces qué aspecto tienen? ¿Qué aspecto tendrían si las amplificásemos? O sea, si te lo tomas en serio, más allá de lo puramente metafórico, el concepto se te deshace entre las manos. Joder, precisamente os pasé una lectura con todas estas cosas para no tener que entrar demasiado, echarle un vistazo. Y luego, si queréis, volvemos sobre ello, ¿eh? O sea, aquí que ningún cliente se quede insatisfecho. Lo tratamos todo lo que haga falta. Pero espero que no sea demasiado. Porque tenemos cosas más actuales. ¿Algo más? No he querido ser disuasorio, ¿eh? Si alguien se ha quedado con algo en la recámara, por favor, que lo suelte. ¿Todo qué? Venga, Borja. No, es que más o menos, o sea... Más o menos, bueno. O sea, según yo lo entiendo, no es que cuál es la diferencia entre un pensamiento y la conducta encubierta. Es que ¿Cómo? No sería cuál es la diferencia entre un pensamiento y la conducta encubierta. ¿Que no sería? La pregunta no sería cuál es la diferencia entre un pensamiento y una conducta encubierta. La cosa sería que si eliminamos el concepto del pensamiento, la propia verbalización del pensamiento es lo mismo que el pensamiento, no hay otra cosa. No. El pensamiento sería verbalizárselo, pero Eso que es, utilice los mismos músculos. esa es de la... motores. A ver, primero, la hipótesis del hábito subvocal es de Watson, mucho más antigua que Skinner. Watson decía, en realidad, cuando alguien piensa, lo que está haciendo es amagos de hablar, lo que él llamaba el lenguaje subvocal. Es decir, igual que tú podías estar muy cabreado y hacer como le voy a meter, pues tú estás pensando, en realidad lo que estás haciendo es como iniciar la conducta de fonación. Falsado. Gente que no tiene órganos fonadores, gente que ha sido paralizada artificialmente, siguen pensando. O al menos eso dicen. Eso está falsado. Luego, lo otro que decías. Espérate. Sigue, repítemelo, por favor. O sea, que no habría un... No, era eso, que no habría un pensamiento en sí. Que Bueno, sí, lo siguiente es que una posible... luego vamos a ver algún ejemplo de esto, si da tiempo. Que cualquier posible pensamiento sería como una verbalización que no se llega a hacer. Aunque no llegue, digamos, a los fonadores, pero como que... Sí. Pues mira, no. O sea, no. Piensa en cómo huelen las tostadas. Por favor. Yo me he pasado mucho tiempo dándole vueltas a cuál sería el acorde que iría bien cuando estaba haciendo una canción. Entonces, lo estoy oyendo en mi pensamiento. Pero si precisamente el problema es que no puedo verbalizarlo. Porque si pudiera verbalizar, ya, mira, esto es un do sostenido con sexta y novena bemol. Bueno, pero igual que... Pero no puedo. Y sin embargo lo estoy pensando y sé perfectamente el acorde que tengo en la cabeza. Pero igual que yo puedo producir verbalizaciones, puedo producir imágenes. Ahora mismo, cuando te estoy mirando, estoy produciendo una imagen que es la tuya. No podría producir esa imagen en ausencia del estímulo. Simplemente porque Claro, era otro por supuesto. discriminativo. Pero es que eso es a lo que llamamos pensamientos. Claro, pero entonces se pueden tener como una conducta. Sí, se puede, ¿por qué no? Claro. Si tú quieres llamar conducta absolutamente todo lo que hay en el mundo psicológico, pues muy bien, pero es que entonces te vas a perder muchas distinciones importantes, amigo.
Porque hay una diferencia entre que este señor piense en partirte la cara y que te parta la cara de verdad. Ya, a ver. ¿A que sí? Y se la está buscando, ¿verdad? No, de verdad, en serio, haces muy bien en la caña, que para eso estamos. Esa distinción, entonces, al final va a ser conducta encubierta y conducta... Pero claro, lo de que este señor te quiera partir la cara porque está encubierto, volvemos al mismo problema de antes. O sea, si pretendemos llamar conducta a todo, pues entonces, al final, conducta es un concepto que no nos dice nada. Porque no distingue entre unas cosas y otras. Si usamos términos es para categorizar la realidad, para diferenciar unas cosas de otras. Todo es extroversión. Lo que pasa es que los inteligentes, los que llamábamos inteligentes en los tiempos medievales, son gente que es particularmente extrovertida en relación con los materiales que llamamos intelectuales por convención. Todo es entonces, al final, el concepto de extroversión no explica nada. Ni sirve para nada. Es útil precisamente porque algunas cosas se prestan a ser descritas en esos términos y otras no. Entonces, cuando tú estás resolviendo las matrices de Raven, tu extroversión me tienes sin cuidado. Así yo digo, eso tiene que ser extroversión, porque lo dice mi catecismo. Pues convierto al término en un término ómnibus en el que cabe todo y que por tanto no me dice nada. Entonces, claro, ya es que nos estamos poniendo muy heavies. Bueno, El lenguaje, el pensamiento es lenguaje. Bueno, pero claro, no solo el lenguaje, también imágenes encubiertas, también sonidos encubiertos, los sueños, al final es todo. Pues si es todo, como concepto, es muy mala cosa. pero me permite decir que no hay una diferencia cualitativa relevante. Ya no me tengo que ir al rollo del psicoanálisis de tú crees esto y aunque me digas que no lo crees, en el fondo sí que lo crees y todas esas cosas. Por lo menos puedes tratar el mismo pensamiento como si fuera una conducta y le puedes aplicar una reestructuración cognitiva y reforzar las verbalizaciones del paciente. Ya te me estás yendo a la clínica. Que la inmensa mayoría del pensamiento es normal, Sí. normalito. O sea, cuando tú estás resolviendo un problema básico de matemáticas, ahí es donde te quiero ver. Es decir, ¿cómo consigo yo que tú seas más bueno en un cierto tipo de... Imagínate que eres muy jovencito, tiene 12 años o 13. ¿Cómo consigo yo que este chaval me resuelva mejor este tipo de problemas? Entonces, con pensar que lo que tú haces internamente cuando intentas resolver un problema es conducta, no adelanto nada. Es más, me confundo, porque voy a intentar meter reforzadores en sitios donde no los puedo meter. Porque el paso que tú estás dando mal, yo no lo veo. Yo lo puedo inferir a partir de una determinada pauta de lo que pasa es que cuando despeja, no sé qué... Pero ya estoy hablando de otro lenguaje. Ya no tiene el más mínimo sentido llamar a esa conducta. Ya estoy hablando de procesos de información, que es lo que acabamos haciendo naturalmente cuando nos centramos en los fenómenos de pensamiento normales. Ahora bien, una persona que le invade de manera absolutamente, que es incapaz de defenderse, la idea de que se va a morir ya, pues ahí tengo una malfunction. Y entonces ahí las técnicas conductuales van muy bien. ¿Que quieres llamar a eso conducta porque es más cómodo para aplicar tu técnica conductual? Perfecto, no problema. Pero luego a mí no me cuentes historias sobre lo que es el pensamiento en el plano filosófico. ¿Lo ves, no? Sí, poco a poco. Que yo creo que lo siento ya. Que no, oye, que lo que decía antes era un poco por decir. Le damos a esto todo lo que sea necesario. Que yo creo que incluso en la clínica no hay ventajas de llamarlo conducta encubierta a pensamiento, en plan, es igual de accesible, creo, no lo sé. O sea, es que ni siquiera en la clínica, no, o sea que si lo quieren llamar así, en la clínica no tendría ninguna repercusión, en plan, vale, muy bien, lo llamas conducta encubierta y haces tu técnica y pim pam pum, pero, o sea, es que muchos psicólogos, yo es que por mi experiencia no me he topado con psicólogos que hablen de conducta encubierta y han hecho una exposición tranquilamente a pensamientos, esa exposición imaginada, pero llamándole pensamiento y no pasa nada, no sé si me... Pero es que no hay diferencia. Hay una diferencia importante en clínica. Si tú estás en una clínica en la que trabajan
5 psicólogos y te incorporas tú como sexta. Y los 5 son conductistas creyentes. Y tú dices pensamiento en lugar de conducta encubierta, pues a lo mejor te sacan al callejón y te dan una paliza. Por hereje. Pero esa es la diferencia. Ya os digo que hice la prueba, insisto, informalmente, ¿eh? No se me ocurriría intentar publicar esto. Pero le pregunté a unos cuantos clínicos que me consta. 1, que son muy buenos. Y 2, que dominan perfectamente el análisis funcional de la conducta, etcétera. Y la respuesta era, ¿no? Si es lo mismo. So, Por eso que si lo quieres llamar así, pues no pasa nada. no pasa nada, es que es inerte. Y ya está. Es que no pasa nada. Pero tú haz tu técnica bien y cúrame, ¿sabes? Es que eso es lo único Sí. al Eso final- es. Pero en la tradición conductista se le da mucha importancia a la terminología. Yo Claro. personalmente creo que esto era un rasgo de personalidad de Skinner. Y lo creo con fundamento, ¿eh? Creo que en la lectura que os pasé hay algún texto que cita a autores conductistas que dicen, es que este tío con la terminología era... Staddon, por ejemplo, me parece recordar que era el que citaba en ese artículo, pero hay más. Entonces, que le quieres cambiar el nombre, pues cambia el nombre. Pero no me digas que estás haciendo filosofía, estás haciendo lexicografía, en el mejor de los casos. Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que en cuanto a lo que ha dicho Celia de que en la clínica da igual, o sea, que es lo mismo un término que el otro, de hecho creo que ni siquiera es así, porque básicamente creo que usar pensamiento como término es mucho más accesible en general que usar conducta encubierta. O sea, yo estoy seguro de que si coges a 10 personas de la calle y dices pensamiento, saben perfectamente lo que dices, pero si le dices, dime una conducta encubierta que tengas, te van a decir a lo mejor 7, que es esto. Sí. Entonces- Tienes toda la razón, pero fíjate que estáis hablando de dos cosas distintas. Celia está hablando de la reunión en la que los terapeutas Sí. están poniendo en común los casos, esas sesiones clínicas que se hacen con bastante frecuencia en los centros en los que hay varias personas trabajando. Y tú estás hablando de la relación con el paciente. Y en ese sentido los dos tenéis razón. Porque, como tú muy bien dices, que tú le digas a una señora que te ha venido a consultar un problema, pues su hijo tiene una conducta encubierta de... La señora pensa, anda, que hará el niño en el baño. O sea... Entonces, en cambio, si no, su hijo tiene unos pensamientos que vamos a tratar de reestructurar, no sé qué, te entiende mucho mejor, claro. Gema. Que yo creo Eres que- Gema, ¿no? Sí. Que yo creo que sí, o sea, que da igual a día de hoy, a efectos de la práctica clínica, llamarlo de una manera o de la otra, pero que históricamente ha sido necesario hacer ese cambio conceptual de conceptualizar el pensamiento como conducta encubierta para desarrollar todo este tipo de técnicas que ahora en la clínica son efectivas. O sea, ahora da igual que tú lo llames, o sea, sea entre en una reunión de un gabinete o con un paciente. De hecho, probablemente tiene mucha más potencia comunicativa llamarlo pensamiento. Pero históricamente ha sido necesario conceptualizarlo como conducta para desarrollar ese tipo de técnicas. Pues mira, Entonces, entiendo la utilidad ahí. puede que tengas razón, pero no estoy seguro. Porque el condicionamiento, por ejemplo, verbal, se remonta a los años 20, incluso antes. Y en aquella época nadie hablaba de conductas encubiertas verbales. Frases, de proferencias, en los mismos términos que se usan en otros contextos. Y que el hecho de llamarle conducta encubierta sea lo que haya dado la idea a alguien de decir, esto lo podemos reforzar, siendo un pensamiento, pues ahí es donde me entra la duda y te digo que quizá tengas razón, pero no estoy nada seguro, ¿eh? Es muy posible que históricamente al principio hubiera sido de otro modo. Si quieres lo comprobamos y luego nos vemos ahí fuera con las pistolas. Yo tampoco estoy seguro. ¿Vale? Más. Joder, sacar el conductismo en una clase. Con lo que mola el tema de después, lo vais a perder. ¿Algo más? Lo cerramos de momento. Quede claro, todo tema tratado aquí se puede sacar otra vez cuando se quiera. Y todo tema no tratado aquí se puede sacar por primera vez cuando se quiera. ¿De acuerdo? Vale, o sea, quiero decir que no os quedéis con la sensación de, joder,
o digo algo ya sobre el conductismo o me callo para siempre. Para nada. ¿Vale? Bueno. Pues hay un conductismo que filosóficamente es mucho más interesante y ha recibido mucha más atención en filosofía de la mente, que es el de Gilbert Ryle, que es autor de un libro que es muy famoso, que se llama The Concept of Mind, que en español han traducido por razones, y yo le pegaría al traductor, el concepto de lo mental. Vamos a ver, si el libro se llama The Concept of Mind, ¿por qué no lo traduces por el concepto de mente? Pues no, lo mental. Ese lo suena psicoanalista. Lo inconsciente, lo de la esfera del superego. Pero bueno, es un magnífico libro con algunas ideas verdaderamente muy potentes. Claro, es un libro de 50 y algo. Ya está muy superado y digamos, ha ejercido toda la influencia que tenía que ejercer, pero a diferencia de Skinner, que es un petardo y además al final no te aclaras lo que dice, a Ryle merece la pena como recomendación con un matiz inevitablemente personal. La idea de Ryle es que los términos y enunciados mentales designan tendencias conductuales, propensiones conductuales. Si yo digo, por ejemplo, Celia tiene sed, estoy hablando de un estado mental de Celia. Estado que es una urgencia por bebida, por agua. Pero yo eso lo puedo convertir en, si Celia tuviera agua delante de ella, bebería. Que es un enunciado condicional, pero perfectamente objetivo. Que yo podría, por ejemplo, comprobar. O sea, para saber si Celia está experimentando de verdad el estado mental de sed, no sé muy bien lo que tendría que hacer. Pero este otro enunciado, que de acuerdo con Ryle es equivalente, pues luego pues le pongo agua delante a ver qué hace. Es decir, he convertido un enunciado mental en un enunciado de tendencia conductual, de propensión conductual. ¿Lo veis? Esto es muchísimo más ingenioso que las metáforas encubiertas. Se basa en propiedades físicas de los cuerpos que no son actuales, sino que son potentes. Por ejemplo, fragilidad. Yo podía decir, Borja, cuidado con esa copa que es muy frágil. No, no hay ninguna copa, eso ya después. Entonces, frágil. Borja podía mirar la copa y decir, pues, esa copa tiene la esencia de frágil en sí. Probablemente no, ¿vale? Pero alguien podría hacerlo. Parece que yo estoy diciendo un poco, estoy atribuyendo una especie de característica esencial a la copa, pero yo te puedo decir, esa copa como se caiga se rompe. Según Ryle, los dos términos, bueno, y esto es así también, en física son equivalentes. Solo que el primero tiene la cosa incómoda de tener que atribuir una propiedad no observada mientras que el segundo es de alguna manera una explicación del primero que lo deja muchísimo más clarito. Lo mismo con la maleabilidad, lo mismo con la flexibilidad, lo mismo con tantas otras propiedades físicas que se refieren a tendencias, no a estados actuales. Pues lo que Ryle hace es trasplantar esto a la filosofía de la mente. Cuando nosotros hacemos un enunciado sobre un estado mental, Alain cree que va a llover, y atribuyendo una creencia. Creencias. Para la tradición conductista, pero yo podría decir, si Alain tiene que salir, cogerá el paraguas. O se pondrá el impermeable. Entonces ya lo que estoy haciendo no es atribuirle una creencia, sino atribuirle una potencialidad conductual, una tendencia conductual. Esta es yo creo que es muy ingenioso desde el punto de vista filosófico, porque verdaderamente si el objetivo es vamos a dar una versión conductual de cuáles son los referentes de esos enunciados mentales que tanto usamos y también funcionan, esta es una vía realmente sólida y además filosóficamente impecable. De entrada, o sea, está bien planteada, está perfectamente claro lo que afirma,
Luego ya veremos que también tiene sus limitaciones, enseguida. ¿Había manos? Perdona, no sé si tú habías levantado la mano antes. Sí, pero ella también. O sea que... ¿Le cedes la vez? Sí, sí. Pues nada, por cortesía de la compañera. Vale, ¿sería eso lo mismo que decir que Aladín, si tuviera... No me acuerdo cómo la has llamado. ¿A quién? A la persona esta del paraguas. Bueno, ¿Quién era el del paraguas? Era Alain, ¿no? Sí, este es el del paraguas, el otro es el de la copa, Borja. vale. Y Celia, no sé qué le habíamos hecho. A ver si no me toca. Vale, si él... Sería lo mismo que decir, si él tiene un paraguas cerca de la puerta, es más probable que lo coja. O sea, eso sería también... A ver, es que no me acuerdo qué habías dicho tú. No, yo lo que decía es, Alain cree que va a llover, Vale. que es un enunciado mental, se puede traducir a un enunciado conductual, que es, si Alain va a salir, entonces cogerá un paraguas. Vale, y se podría decir, si Aladín tiene un paraguas al lado de la puerta, es más probable que lo coja. O eso ya no sería... No, porque ya estaríamos hablando de otro estado mental. Por ejemplo, Alain es un vago. Perdón, Alain, ya sabemos que no es verdad. Entonces, aunque Alain crea que va a llover, a menos que el paraguas le pille muy de camino, no se molesta en cogerlo. Ya estaríamos haciendo otro enunciado distinto. Vale, pero en teoría podríamos seguir así indefinidamente con el método de Ryle. Perdón, sabía yo que me dejaba algo. A ver, creo que he entendido esto, pero en el ejemplo de Celia, si la propensión conductual es que si tiene un vaso delante y tiene sed, bebe, que beba no es un reflejo directo ni real de su estado mental. ¿Cómo? O sea que, por ejemplo, si ella tiene sed, es el estado mental. Y la propensión conductual sería que si tiene un vaso de agua, bebe. Pero ella puede beber sin tener sed. Entonces no sería el equivalente a su estado mental. O sea, ¿quieres decir que podría no beber aunque tuviera sed? No, al revés. Quiero decir que podría beber aunque no tuviera sed. Aunque no tuviera sed. Bueno, es una objeción a Ryle, desde luego. Entonces, no, o sea... La traducción nunca es perfecta, en este caso. Y vamos a ver casos mucho más graves, pero el que tú apuntas es muy interesante. O sea, lo veo como que sí. O sea, puede- Celia podía beber, por ejemplo, porque como, yo qué sé, por presión social, como todo, y esto pasa mucho en las fiestas de adolescentes, de gente que maldita las ganas que tiene de tomarse una copa, pero es que hay que hacerlo. Y lo mismo podría pasar en este caso, o sea, que Celia, pues a lo mejor, incluso, sencillamente, pues yo qué sé, está nerviosa por algo y bebe por puros nervios. Igual que a veces picoteamos, no porque tengamos hambre, sino por... sí, en 5 minutos ya le has empezado a dar patadas a Ryle. O sea, lo veo como que puede darse, pero no que evidencie su estado Lo has real. dicho muy bien, porque puede darse. Eso es lo que se llama en filosofía una relación contingente. La relación entre el enunciado mental y el enunciado conductual, como vamos a ver en casos más claros, es contingente, puede ocurrir y puede no ocurrir. Y Ryle, para tener éxito en su proyecto filosófico, necesita una relación necesaria. Porque si a Celia le ponemos delante un vaso de agua y no se sabe si va a beber o si no, pues entonces lo que no estamos haciendo es traducción en su estado mental. Nos hemos metido de lleno en lo empírico y bueno, pues a ver lo que hace y nos quedamos sin saber por qué lo hace. Porque está nerviosa, por presión social, porque tiene sed de verdad. Y también puede ocurrir lo otro que te mencionaba antes, que Celia está muerta de sed, pero le da corte, la bebida que hay no es de su gusto, está convencida de que ese vaso lo ha tocado a alguien antes que tiene todas las infecciones y miasmas posibles, yo qué sé, 1000 cosas. Lo típico de las películas, que llegan los exploradores a una charca muertos de sed y descubren que hay un cadáver putrefacto dentro y todo, joder, tío, pues no puedo correr. Vale, sí, muy bien apuntado. Alain, Pero se veía muy bien, ¿eh? ya has decidido si coges el paraguas, ¿no? La verdad que hoy no tiene pinta. Pero... No, ¿verdad? Yo tampoco estoy inclinado a coger el paraguas hoy, de momento. Que digo que Ryle se cuida muy bien de eso cuando lo designa como propensiones conductuales. Puede o puede no darse. De hecho, y también que se dé esa conducta no implica... O sea,
Si A, Ya entonces... veo por dónde vas, pero no. Fíjate, la copa, si es frágil, se le da un golpe suficiente y se rompe, sí o sí. Claro, pero también puede O sea, no es la romperse. copa que diga, bueno, yo me rompería, pero según me pille de humor. No es eso. Pero, por ejemplo, con el ejemplo del agua, o sea, yo puedo tener sed y puedo ser propenso a beber agua, pero también puedo beber agua por 1000 motivos que no sean ese concreto. Porque estoy convencido de que necesito estar hidratado, por ejemplo. Pero eso no quita que fulanito tiene sed, no refleja una tendencia a que fulanito beba un vaso de agua. Una cosa no le quita Sí, valor. no quita la otra, pero fíjate que una cosa es que haya una, digamos, correlación entre el estado mental Sí. y la probabilidad de la conducta que le corresponde. Y otra cosa muy distinta, que es lo que intenta Ray, es que tú puedas sustituir el enunciado mental por el enunciado conductual, como si fueran equivalentes. Es decir, lo que Ray intenta es decir, vamos a darle sentido no mentalista a estas cosas que decimos. Y ahí es donde falla, porque eso, lo que comentábamos antes por ahí atrás, o funciona siempre o no nos vale. No vale como traducción, no vale como sustitutivo de. Pero de nuevo, fijaos que estamos hilando bastante fino. Os voy a poner un ejemplo muchísimo más sencillo. El de antes. ¿A qué tendencia conductual corresponde el enunciado mental? Sé que nunca la volveré a ver, pero deseo que sea feliz. Ese deseo, ¿a qué propensión conductual corresponde? Haría cosas que sé que la hacen feliz. ¿Cómo? Haría cosas por ella que sé que la hacen feliz. Pero si ya he dicho de antemano que no está y que la voy a volver a ver. En el caso de estar con ella, haría cosas que la harían Ya es un doble condicional, ¿eh? Ya empieza la cosa a ponerse muy heavy. Más claro todavía. Sospecho que Alain no está de acuerdo conmigo. ¿Qué clase de conducta es esa? ¿Cómo puedo reciclar eso en conducta? Alá intenderá rebatirme. ¿Cómo? Alá intenderá rebatirme. No, porque precisamente lo sospecho en lugar de tener constancia o de esperarlo, porque sé que no me lo va a manifestar. Imagínate. Envidio la forma de vida de Celia. Haré cosas. ¿Qué clase de conducta se sigue de eso? O sea, ¿cómo puedo reciclar ese enunciado que es sobre un estado mental mío, envidio, en una propensión conductual? ¿Significa eso que voy a atacar a Celia cuando la vea por ahí, por el campus? Pues no necesariamente. ¿Significa que la voy a imitar? Pues tampoco necesariamente. O sí. O sí, pero de nuevo es contingente. Es que no sirve como traducción. Que estamos en filosofía, no te olvides, no estamos en ciencia empírica. No estamos discutiendo si hay un vínculo empírico entre tener un estado mental y realizar una conducta. No estamos discutiendo eso. Lo que Ray nos está proponiendo es que quitemos todo el lenguaje mental y que pongamos en su lugar esto. Y lo que estos ejemplos, el que decía antes la compañera y algunos cuantos más, demuestran es que esa traducción no se puede hacer así por las buenas para una inmensa cantidad de enunciados mentales. Cuando hay paraguas de por medio o vasos de agua, sí, pero en la inmensa mayoría de los demás casos, no. Espero que Susana me escriba la semana que viene. Traducen eso a conducta, o a propensión conductual, o a tendencia conductual. ¿Que no? No se puede. Comprobaré más el correo o algo así. Pues a lo mejor sí, a lo mejor como espero eso, compruebo más el correo, pero si tengo el correo en comprobación permanente como lo tengo, pues eso eran los tiempos en que abrías una aplicación o el navegador para ver el correo. Pero ahora el correo se está comprobando él solo todo el tiempo y hace mec cuando te entra algo. Y no es Susana, maldita sea. Es el gilipollas del vicedecano de... Vale, más retorcido. Pero está bien pensado. Tengo una más retorcida aún. Una reileana. Si yo a esta Cuidado. persona, no sé cómo la he llamado, María. Bueno, María. Venga, María. Le pongo un tono cuando te llaman y puedes poner una musiquita para ver Sí. quién te llama. Vale, espera, no tiene sentido. Estoy más... no. Vale, y si digo, le pongo un tono de voz, o sea, un tono de llamada
para cuando me llame ella específico, para que sepa que es ella. Es un buen intento. Tiene dos problemas. Tú dirías que el enunciado, espero que Susana me escriba la semana que viene, se puede traducir por pongo un tono en el móvil especial para Susana. No, específica más. Porque es que, entre otras cosas, yo podría decir, no quiero volver a saber ni de la existencia de Susana, y entonces pongo un tono especial para tirar el móvil contra la pared en cuanto suene. Exactamente igual. Entonces no funciona como traducción. Pero segundo, en la época de Ryle no había móviles. Pero muy buen intento, ¿eh? Cuando necesitemos apoyo para Ryle, contaremos contigo. ¿Algo más? ¿Queda clara la idea? Todavía hay otro problema, que es que los estados mentales muchas veces no generan conducta de ninguna clase, sino que generan otros estados mentales. Se te ocurre una idea, te ilusionas, formas un plan, buscas problemas que pueda tener ese plan. Tienes que entrar en clase y te olvidas del asunto. Fíjate por todos los estados mentales que has pasado. Y tú estás sentado con pinta de empanado ahí en el hall sin hacer absolutamente nada. Pero tu mente está hirviendo, como solemos decir. ¿Cómo traducimos esa conducta? O bien, antes ha salido la cosa de refilón. Podríamos traducir, Celia tiene sed, que vamos a tener de polidípsica aquí por lo visto. Por si Celia tuviera agua disponible, bebería. Pero esto solo es verdad si además Celia cree que el agua que está delante de ella está limpia, es sana, no está contaminada. Y además si Celia cree que a nadie le va a parecer mal que beba en clase. Otra creencia. Y ahora, ¿cómo convertimos eso en un enunciado de tendencia conductual? Es bastante... En general, los conductismos tienen... donde topan, donde fallan, es precisamente en esto, en el encadenamiento de estados mentales, o en general la interacción de unos estados mentales con otros. Fodor demuestra que una máquina expendedora construida con criterios mentales conductistas sería incapaz de aceptar varias monedas. Pues la máquina, cuando le metes... el producto vale 70 céntimos, ¿vale? Metes 50. Entonces la máquina pasa al estado de faltan 20, pero no hace nada. Si entonces le metes 10, pasa al estado de faltan 10, pero no hace nada. Y si entonces le metes otros 10, entonces pasa al estado de ya es todo, entonces sí hace algo. Una puñetera máquina expendedora. Y con un criterio estrictamente conductista, sea lógico, radical, esquiniano, watsoniano, el que queráis, no hay forma de entenderlo. En el plano filosófico, que luego si nos arramplamos con todo el equipaje de heurístico, sentido común, experiencia profesional, etcétera, y lo vamos al campo aplicado, podemos hacer cosas que están muy por encima de lo que puede hacer el común de los mortales, que es lo que se cabe pedir a una disciplina aplicada. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bien. Funcionalismo. Ya por último, para acabar con el tema de qué hacemos con el cuerpo y la mente. La idea es que los términos mentales designan estructuras de información. Por decirlo rápida y condensadamente, el funcionalismo, cuidado con la palabra, porque ya sabéis que funcionalismo significa ciertas cosas en biología, en filosofía, en psicología. Esto es un sentido muy concreto. ¿Vale? Los términos mentales, en este sentido, lo que designan son estructuras de información. Este funcionalismo, como había empezado a decir, es la versión para el problema cuerpo-mente de la teoría computacional de la mente. Una
cual lo vamos a desfasar enseguida porque es muy evidente lo que dice. Cuando yo digo que alguien tiene una creencia, lo que estoy diciendo es esa persona tiene un determinado estado en una estructura de información abstracta que está soportada por su sustrato físico cerebral. Pero estoy hablando no del sustrato cerebral como en el fisicalismo, ni estoy hablando de una conducta actual o potencial. Estoy hablando de esa estructura de información. El referente del término mental es esa estructura de información. Si yo digo que esta app está funcionando mal, estoy hablando de esa estructura de información, de ese software. No estoy hablando del hardware, no estoy hablando de la circuitería. ¿Entendido? Ya veis que es más de lo mismo en realidad. Lo que hace que una creencia sea una creencia, y esta es la razón por la que se llama funcionalismo, en lugar de ser un plan, o en lugar de ser un deseo, o en lugar de ser un temor, o en lugar de ser... es el papel que cumple en todo el entramado del sistema. Todo el entramado de estructuras de información. Lo que hace que una creencia sea una creencia es que en el conjunto del sistema cumple la función de creencia. Como veíamos aquel día cuando las modelizamos un poquito. Yo podía haber cogido uno de esos enunciados y haberlo convertido en una meta. ¿Cómo? Dándole otro papel en el modelo. Haciéndolo funcionar de otra manera. Entonces ya el motor de inferencias no lo trata como una creencia, sino que lo trata como una meta. ¿Visto? Pero lo que diferencia unos estados mentales de otros es precisamente su función. Y cuando nosotros hablamos de estados mentales estamos hablando de esas estructuras. Esos son sus referentes. Esta es la idea más generalizadamente aceptada en ciencia cognitiva sobre el tema del problema cuerpo-mente. No hay ningún problema en cuanto a interacción de estados mentales. Es decir, una creencia genera otra, pues claro. Porque como además están soportadas por hardware, generan literalmente de forma causal la otra, porque el soporte de la una genera causalmente el de la otra. Y además tiene poderes causales en el conjunto del sistema. El ordenador del Pentágono, que tiene un sistema de información grande y complejo, en un momento dado puede llegar a un estado en el que inicia una determinada fase de alarma que hace que despeguen aviones, que zarpen barcos, etc. Influye causalmente en el mundo. Cosa que no podría hacer si fuera abstracta pura, pero es que es abstracta implementada. Es una estructura abstracta que está soportada por y gobernando un sistema físico. Y en ese sentido, bien. Ahora, si tú quieres entender por qué han zarpado los destructores, cuando no están, lo que tienes que analizar no es la cacharrería. Lo que tienes que analizar es la estructura de información, que es lo que ha fallado ahí. Lo mismo, mutatis mutandis, para el sistema mente-cerebro. Por tanto, cuando decimos Gema tiene la creencia de que tal, o Borja tiene el deseo de que cual, no estamos hablando de sus sistemas nerviosos, no estamos hablando de propensiones conductuales, estamos hablando de estructuras de información soportadas por sus cerebros, pero que tienen un nivel de análisis autónomo que es el adecuado para entender cómo va eso. ¿Vale? Como veis, se sigue muy naturalmente de los presupuestos básicos de la ciencia cognitiva que ya hemos comentado. ¿Alguna duda? Bien.